Oficialmente, buenas tardes a este seminario de Legal Compliance Solutions. Este es el seminario del mes de abril y hemos escogido que sea sobre el tema de contratos. Este seminario va a ser puntual, así que no nos vamos a extender demasiado. No se preocupen, vamos a hablar temas puntuales y al final van a poder hacer preguntas. Si usted tiene alguna pregunta durante el proceso y quiere escribirla en el chat, no hay ningún problema. Usted puede escribirla en el chat. Yo también estoy mirando, así que si tengo la oportunidad, me gusta poder interactuar con ustedes y poder contestar todas sus preguntas. Si por alguna razón no puede hacer preguntas porque está haciendo algo o no puede hacer preguntas y las quiere hacer más tarde, también puede comunicarse directamente a mi oficina o escribirnos un correo electrónico y con gusto aclaramos todas sus preguntas, ¿ok? Bueno, el tema de hoy es un tema obligado que salió del seminario del mes de marzo, que by the way tenemos la grabación, si te lo perdiste también puedes escribirnos para que te la enviemos. Era de las disposiciones generales laborales que aplican a las pymes y pequeños negocios. Este va a ser un poquito más específico porque vamos a hablar de contratos per se. Sí, de contratos. Y hoy vamos a hablarte de todo lo que tienes que saber sobre el contrato de empleo, ¿ok? Y bueno, primero me presento para las personas que no me conocen. Mi nombre es Aymara Rodríguez. Yo soy abogada de profesión, siempre quise ser abogada, me encanta el derecho, me encanta litigar y particularmente en los últimos años me he especializado en el ámbito laboral, así que he trabajado muchos casos en el ámbito laboral, trabajo y he representado a patronos y también he representado a empleados, así que sé lo que es estar en los dos lados y para mí es súper importante que los pequeños y medianos negocios se preparen, porque he visto múltiples casos de personas que lamentablemente no están preparadas y bueno, ponen en riesgo de alguna forma los trabajos o los negocios que con tanto sacrificio crearon. En mi caso, sé lo que es ser un empresario pequeño porque en el 2010, además de ser abogada, fundé junto con mi esposo y mi familia un centro de cuidado y aprendizaje llamado Okidoki. Ya llevamos 15 años, cumplimos 15 años y bueno, después de muchos años hemos aprendido a la buena y a la mala. Así que yo sí sé lo que es. En Okidoki nosotros llegamos a tener hasta 20 más de 20 empleados, así que nosotros sabemos lo que es manejar, ¿verdad? Empleados y también en la oficina trabajamos con patronos grandes y medianos, así que los retos están en todos lados, no importa el tamaño de tu empresa, no importa si tú tienes un empleado, te consideras patrono y tienes unos retos que debes atender puntualmente para evitar demandas, contratiempos y dolores de cabeza, ¿ok? Así que bueno, esa soy yo y por eso hoy decidí venir a hablarte un poquito sobre los contratos, ¿ok? Sobre los contratos. ¿Qué vamos a estar hablando hoy? Te voy a dar una introducción, que ya básicamente te la di, pero también te voy a dar una introducción a lo que es el marco legal de los contratos en Puerto Rico, los elementos esenciales de los contratos de empleo en Puerto Rico, los errores comunes y las preguntas frecuentes de las personas. Te voy a mostrar, también te voy a mostrar un ejemplo de un contrato para que tú veas lo que tiene que tener un contrato básico, lo que yo recomiendo que debe tener un contrato básico de un patrono en Puerto Rico. Y también te voy a estar contando el chisme de casos reales, breves, de problemas que puede causar no tener un contrato adecuado en tu empresa, ¿ok? Mientras sigo hablando, quiero que tú me escribas por ahí los que están conectados, desde dónde te conectas. Es súper importante para mí ver desde dónde están. Hemos recibido registros desde todas partes, así que escríbeme por ahí desde dónde, desde qué pueblo te estás conectando, para yo saber cuáles son los retos que enfrentas, ¿verdad? Como empresario. No me tienes que decir el nombre de tu compañía, ya yo sé muchos, pero sí quiero saber desde dónde te estás conectando. Y bueno, ya veo por ahí desde Ponce se están conectando. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es un contrato de empleo? ¿O qué es un contrato en sí? Pues mira, el contrato de empleo particularmente es un acuerdo entre el patrono y el empleado en el que se establecen las condiciones de trabajo, los derechos y obligaciones de las partes. Usualmente, en términos legales, un contrato per se, sin que sea de empleo, o sea, un contrato general, individual, tiene que tener tres elementos importantes para que se considere un contrato válido. Válido. Tiene que tener consentimiento, objeto y causa. Eso es una clase de derecho 101, lo que tiene que tener un contrato. O sea, tiene que tener un consentimiento de ambas partes, tiene que tener un objeto, que es una razón, y tiene que tener una causa, que son las consideraciones en cuestión de esa razón. En términos de empleo, en el empleo, el contrato básicamente es el acuerdo
entre usted patrono o usted empleado y su patrono, en donde se incluyen ciertas cosas como obligaciones y derechos, ¿ok? El contrato en Puerto Rico puede ser verbal o puede ser escrito. Sí, sí, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí, en Puerto Rico se permite el contrato verbal de empleo. Puede ser por tiempo indefinido, puede ser por término definido, o sea, you name it. El contrato, en términos generales, es la ley entre las partes. O sea, lo que usted pacta en ese contrato es ley, ¿ok? Y hay una supremacía de las leyes. Usted no puede pactar por ley nada que sea contrario a la ley, a la moral y al orden público. O sea que usted no puede en un contrato violar ninguna disposición de ley porque si no se entiende que ese contrato es nulo porque está violando una disposición de ley. Pero usted dentro del ámbito de patrono y empleado podría pasarse o sea, que se le vaya la mano a usted como patrono y dar mayores beneficios que los que la ley permite. Y ahí tendríamos un problema y una situación que vamos a ver un poquito más adelante cómo eso se complica. Y es que a veces queremos, ¿verdad? Estamos de buenas con el empleado y ponemos en ese contrato inicial, olvídese, pide lo que usted quiera, yo lo voy a poner ahí. Y te di mucho más de lo que la ley en ese momento me exigía a mí como patrono dar y yo lo puse en ese contrato. ¿Y cuál es el resultado? Es que el contrato es la ley entre las partes. Si usted le dio más beneficios a ese empleado de lo que establece la ley, usted se comprometió por contrato y le debe lo que usted se comprometió, porque eso fue un acuerdo, como uno dice, mano da, y ese es el acuerdo entre las partes. Así que hay que tener mucho cuidado con los contratos y por eso yo quería hablarles precisamente de eso en particular, porque a veces somos locos haciendo contratos y tenemos que tener una particular atención y asesoría cuando los hacemos. En Puerto Rico los contratos están básicamente regulados por la Ley 4, que es la reforma laboral, y el Código Civil del 2020. Son las dos disposiciones legales que rigen básicamente lo que son los contratos. Y bueno, ya ustedes saben, se los expliqué en el seminario pasado, en Puerto Rico estamos bajo la reforma del 2017. Antes del 2017 existían unas leyes laborales que fueron cambiadas dramáticamente por una reforma en Puerto Rico y esa reforma básicamente nos benefició a nosotros como patronos, nos dio un beneficio brutal, o sea, nos puso básicamente en mejor posición. Todo eso, esa reforma que cambió básicamente el juego laboral en el 2017 trató de ser revertida en el 2022. Esto lo hablamos en el seminario pasado, pero la Junta de Control Fiscal detuvo esa nueva enmienda que nos hubiese, mira, mandado antes del 2017. Así que ahora nadie se asuste. Hasta ahora lo que está en la reforma del 2017 que se entiende, ¿verdad?, que beneficia al patrón mejor que lo que estaba antes del 2017. Y ahí hay una particularidad en cuanto al contrato. El contrato es importante. En términos generales, un contrato debe informar jornada laboral, compensación, cuánto le voy a pagar por hora, beneficios aplicables, periodo probatorio, pero aquí yo les voy a dar unos truquitos sobre qué es lo que usted tiene que estar pendiente en cuanto a eso, que se detalle en el contrato. Y también debe estar en cumplimiento con la ley, porque como le digo, si incluye algo que sea inmoral o el contrario al orden público, pues básicamente se va a entender que no es legal y básicamente es nulo. Así que también tiene que incluir la clasificación correcta del empleado y notificaciones de terminación conforme a ley. Y todo eso está establecido en el artículo 1212 y artículo 1216 del Código Civil y la reforma laboral del 2017. Ok, primera pregunta. ¿Es obligatorio un contrato de empleo en Puerto Rico? La contestación es no. No es obligatorio un contrato de empleo en Puerto Rico. Y esta pregunta yo me la encuentro todo el tiempo. Me dice licenciada que yo no tengo contrato. ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada. Es más, como abogada, yo te tengo que decir que a veces es mejor que no tengas contrato a que tengas un contrato terrible que lo que haga sea es que te perjudique en lugar que te beneficie, porque lo he visto muchas personas que están durmiendo tranquilos porque tienen contratos y cuando yo veo los contratos le dieron
2 veces más por encima de lo que requiere la ley y se comprometieron a dar más y ahora están obligados a cumplir. Así que si usted no tiene contratos hoy en su establecimiento, en su compañía, no tiene que salir corriendo a hacerlo. Ojo, aunque no es obligatorio, hay algunas industrias, ¿verdad?, que están reguladas, especialmente, pues obviamente los que tienen licencias establecidos por el gobierno que requieren que usted cumpla con una documentación y les va a pedir el contrato de sus empleados porque están regulados por X o Y agencia, por el DACO, por familia, o sea, no importa qué agencia lo regule, puede ser que le exija que como parte de la documentación exista un contrato, pero ningún jefe de agencia, ningún empleado de agencia puede llegar a su compañía y puede imponerle a usted una responsabilidad porque usted no tenga un contrato de un empleado, porque usted tiene que claramente decir que la ley en Puerto Rico no exige que el contrato de empleo esté por escrito, ¿ok? Ahora bien, ¿es recomendable que ese contrato de empleo esté por escrito? La contestación clara y precisa es que sí. Debemos tener contrato para de alguna forma protegernos, para de alguna forma cuidarnos como patronos y para de alguna forma que también el empleado sepa a qué se obligó cuando se unió con nosotros a trabajar como empleado, ¿ok? A nuestra fuerza laboral. Así que la recomendación es que sí, lo debo tener, no lo tengo que tener por escrito, pero sí es muy recomendable. Y bueno, ¿qué es recomendable incluir en ese contrato? Pues mira, el contrato para mí, de las cosas más importantes que debe tener, porque hay muchas cosas, gente, que lo dispone la ley. O sea, si usted en el contrato no estableció cuál es la acumulación de licencia de vacaciones y enfermedad, usted no se tiene que preocupar porque hay una ley 180 que establece cuál es la clasificación de licencia por enfermedad. Y usted omitió toda esa parte porque no tenía quien le hiciera el contrato y usted le hizo un escrito súper básico y nunca puso que iba a acumular licencia, pues usted no se preocupe porque aunque no lo diga, la ley exige que ese empleado, si trabaja 130 horas o más, tiene derecho a una licencia de vacaciones y tiene derecho a una licencia por enfermedad. Así que el que no lo diga su contrato no quiere decir que el empleado no tenga derecho a eso, ¿ok? Así que no pasa nada. Si usted se le olvidó en el contrato poner el periodo probatorio, pues mire, después de la reforma laboral el periodo probatorio es dado, es obligado, así que básicamente usted no tiene ni que escribirlo en un contrato. Y por eso lo había comentado en el seminario que tuvimos anteriormente. Hay una falsa concepción de que no tengo contrato, el empleado empezó sin contrato y que yo tengo que hacer. Y es que antes del 2017 el periodo probatorio tenía por ley que establecerse un contrato escrito. Así que ningún empleado podía trabajar, comenzar a trabajar ni un día en su oficina o con usted si no firmaba ese contrato con la disposición del periodo probatorio, porque si empezaba a trabajar un día y usted no le firmó ese contrato con esa cláusula de periodo probatorio, ya era empleado regular, así que ya no había periodo probatorio. Esto era antes del 2017. Después del 2017, el periodo probatorio es totalmente automático. Ya les expliqué que son 9 meses para todos los empleados no exentos, los que cobran por hora. 9 meses, no importa si usted le firma contrato o no le firma contrato. Usted calcula la fecha en que comenzó a trabajar, en que llegó a su oficina por primera vez y tiene 9 meses para despedirlo, básicamente porque está en periodo probatorio, por la razón que usted quiera. Así que ya eso, usted lo pone o no lo pone, no importa. Ahora, hay unas cosas que están recomendadas que deben estar incluidas para que no, ¿verdad? Para fallar a malas interpretaciones. Y definitivamente debe ser el salario, el rate por hora. Ese rate por hora que a veces dice, es que él me dijo que me iba a pagar a $12. Ah, pero es que en el contrato que usted y yo firmamos decía 11.50. Así que el contrato es lo que lo va a salvar y obviamente es más fácil que probar. También usted puede establecer los términos de periodo probatorio, pero como le digo, eso es básico, eso está dado, está por encima, se presume, no lo tiene ni que poner, pero bueno, es bueno que usted lo tenga para que el empleado sepa cuándo comienza él y cuándo termina su periodo probatorio, el día en el que se convierte en empleado regular. También te protege en caso de disputas legales, porque siempre que hay un problema, los abogados decimos, dame el contrato, yo quiero ver el contrato de empleo. Y me he encontrado muchos casos que no hay contrato de empleo,
fantástico, no pasa nada. Como le digo, estamos en ley. Hay unas disposiciones legales que van por encima que lo cobijan. No pasa nada. Ahora, el problema a veces es cuando tenemos malos contratos, ¿ok? Y ahí definitivamente pues tenemos que tomar acción para no tener contratos que en vez de jugarnos a nuestro favor, nos jueguen en contra. Y bueno, definitivamente tener contratos evita malos entendidos entre las partes, ¿ok? Pues porque definitivamente, eh, obviamente está todo por escrito y ya en caso de duda se busca el contrato. Como les decía, puede tener un contrato verbal, como lo puede tener escrito. Yo sigo recomendando fielmente que lo tenga por escrito, pero si usted va a tener un contrato por escrito, asegúrese de que sea un buen contrato. Por favor, porque como abogada se me hace sumamente difícil a veces defenderlos de malos contratos. Y aquí les tengo una tablita de las diferencias entre un contrato verbal o escrito, la validez. Los dos son igual de válidos, ¿ok? Súper igual de válido, no pasa nada. Obviamente, en términos de facilidad de prueba, si llegamos a un tribunal, pues obviamente el contrato verbal es más difícil para mí como abogada de demostrar, porque si el empleado está diciendo que acordaron que se le iban a pagar 11.50 la hora, 13.50 la hora, y el patrón está diciendo que le íbamos a pagar el mínimo, pues entonces ahí hay un choque de prueba y no hay contrato, pues ahí el tribunal y el juez va a tener que sentarlos a los dos y con un asunto de credibilidad ver a quién le cree. O sea que eso es sumamente difícil, hay que buscar testigos y hay que ver los talonarios y hay que ver, o sea, es difícil de probar, ¿verdad? Porque ahí voy a tener una parte que me dice una cosa y otra parte que me dice otra. Y el juez tiene que dirimir credibilidad, ¿ok? Sobre los detalles específicos, definitivamente los contratos verbales están sujetos a interpretación porque yo puedo decir, mira, acordamos, sí, fue verbal, fue la licencia que establece la ley, el periodo probatorio que establece la ley, el bono de Navidad que establece la ley, los 10.50 que establece la ley por hora, todo fue verbal. Pero cuando vamos a hablar de ejecutorias, de funciones, de cosas específicas que yo como patrono quería que ese empleado hiciera, pues ahí yo no puedo decir que yo se lo incluí en el contrato y que él lo leyó, porque básicamente eso no lo dispone ninguna ley, eso tenías que escribirlo tú, ¿ok? Eso no está dado, eso no hay una bolita mágica que diga que era lo que ellos tenían que hacer, así que definitivamente esas cosas nos traen problemas. Y por último, la protección al patrono, pues definitivamente es muy limitada en términos en caso de los contratos verbales y los contratos escritos tienen mayor respaldo legal. La recomendación profesional finalmente es siempre por escrito, ¿ok? Y bueno, ¿qué debe incluir un contrato de empleo? Y yo les voy a enseñar un contrato básico para que usted lo vea y analice si su contrato tiene esas disposiciones. Como le digo, no, como no es requisito tener contrato, no hay ninguna ley que te diga lo que tiene que tener un contrato. Así que estas cosas son recomendaciones legales a base de la experiencia y de problemas que vemos aquí con clientes, pero no hay una ley que te diga el contrato debe tener esto, 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 excepto, hago la salvedad, algunas agencias y áreas y campos que puedan estar altamente regulados por el gobierno, que tengan unas exigencias particulares. Pero como norma general, si le dicen es que ese contrato no cumple con lo que dice la ley, su contestación es que no tengo que tener ni siquiera un contrato. Así que no hay ninguna ley, ninguna específica que me diga lo que debe tener un contrato de empleo. ¿Ok? Importante. Estos son recomendaciones. Pues mire, si usted va a hacer un contrato, tiene que identificar bien al patrono, identificar bien al empleado, importante sus nombres, correcto, asegúrese de que el nombre aparezca bien, que diga su dirección, su teléfono, cosas para identificarlo, ¿ok? ¿Qué debe tener el contrato? Descripción y puesto, ¿verdad? ¿Cuál es el puesto que esa persona va ocupar? Y si ya usted sacó el tiempo y ya usted decidió que usted va a tener un contrato escrito, como le digo, hágalo bien, inclúyale una parte de la descripción de puesto y de las funciones básicas generales que esa persona se espera que haga, porque si ya le va a coger la firmita, pues entonces ahí mismo
evidencia que usted de alguna forma le entregó y que él conoce sus funciones desde que comenzó a trabajar, ¿ok? Importante, aproveche el contrato como un arma a su favor, ¿ok? Asumiendo que aquí todos los que están son patronos, ¿ok? Y bueno, también debe tener la jornada y lugar de trabajo. Ah, licenciada, pero es que si yo tengo un empleado que iba a empezar a tiempo parcial, pero puede ser que yo le dé más horas, no me quiero atar a que decir que va a ser a tiempo parcial, porque después le doy más horas y es full time, y entonces si pongo full time, pues no le doy part time. Pues mire, yo, en esos casos en que están vivos, que usted no sabe cuántas horas va a trabajar, mi recomendación es que diga este empleado va a trabajar un mínimo aproximadamente de 20 a 40 horas semanales. Si es una persona así que está entre, yo te puedo trabajar 25 horas esta semana, que no está claro, que no es un full time, ¿ok? O no es un part time con definición. Recuerde que el part time y el full time básicamente se define por las 130 horas mensuales. Si el empleado excede las 130 horas mensuales, se considera que es un empleado a tiempo completo y ya está acumulando licencia de vacaciones, enfermedad y bono de Navidad. Si no excede las 130 horas mensuales, es básicamente un empleado a tiempo parcial y no está acumulando todos los beneficios de las licencias, ¿ok? Así que ante la duda, usted ponga que él va a trabajar un aproximado, ¿ok? Ahora, si la persona vino un full time, pues póngale que va a trabajar a tiempo completo, ¿ok? Y el lugar del trabajo, ojo con el lugar del trabajo, ¿ok? Yo no recomiendo que los contratos pongan específicamente un lugar, porque usted no sabe si su empleo, si su compañía crece, usted no sabe si hoy usted lo tiene que mandar a trabajar a otro sitio y hay empleados que se ponen bien técnicos y dicen, es que mi contrato decía que yo voy a trabajar en la 356 de la César González, yo no voy para ninguna parte porque aquí fue que me contrataron. Así que yo siempre recomiendo que usted, si le va a incluir el lugar, le diga, va a trabajar en la oficina de la licenciada Saimara Rodríguez o en cualquier otro lugar al que sea designado dentro del área territorial. O sea, recuerde que esas cosas pasan. Usted tiene que tener la malicia cuando lo hace de que, y más ahora con los cambios de luz, que de repente usted tiene que mandar un empleado a otro lado y a veces se ponen bien técnicos porque van al contrato y dices que aquí a mí se me contrató para trabajar desde aquí. Cuidado con eso. Ok, compensación y forma de pago. Definitivamente tengo que incluir la compensación. ¿Cuánto yo le espero pagar? Ojo, lo que pongas ahí te compromete. Así que asegúrate de que lo que escribiste es lo que le vas a pagar. No puedes venir a decirles que yo te puse 12.50, pero las cosas están malas y te bajé a 10. Bajo ningún concepto. La cantidad que pongas bajo compensación es la que el empleado va a entender que es la ley entre las partes y hasta con eso tienes que morir, ¿ok? Así que ten cuidado, sé conservador siempre en el contrato a tu favor para que no te perjudique. Y bueno, si quieres poner el mínimo y que se va a evaluar en su momento, una vez pase el periodo probatorio, tampoco recomiendo que si es así, que va a comenzar con un mínimo y que va a ser reevaluado, tampoco recomiendo que tú pongas compensaciones a futuro. Siempre recomiendo que lo dejes abierto a reevaluación en su momento, pero que no lo escribas, porque me ha pasado que tengo patronos que de repente pusieron que va a empezar a 10.50 la hora y que a los 3 meses va a subir a 12.50 la hora y después a los 6 meses va a subir y le ponen una tabla bella por ahí para arriba y el empleado va tocando la puerta cada vez haciendo reclamar su contrato. Y el patrono ahí con las manos atadas porque no se los puede pagar, pero es que lo escribiste, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado. Mi recomendación siempre es que en términos de compensación sean lo más conservadores posible y que pongan todo será reevaluado en su momento. Si tienen que enmendar el contrato, se enmienda para el beneficio, para que el empleado esté tranquilo, pero no necesariamente lo voy a escribir. Término del contrato, importante, si hay un empleado que usted está contratando por una temporada o por un periodo definido, así tiene que incluirlo en el contrato, porque si usted no lo incluye, básicamente se está entendiendo que ese empleado es por tiempo indefinido y entonces no lo va a poder despedir al tiempo que usted tenía en la mente porque no lo escribió y entonces cualquier empleado que comienza a trabajar bajo un contrato con un tiempo indefinido, es un empleado regular y si usted lo quiere sacar, se puede entender que es un despido y si usted
no lo justificó adecuadamente, puede estar sujeto al pago de mesada. Así que importantísimo, importantísimo que si es un empleado que usted piensa que va a ser por un año, porque usted va a estar en Puerto Rico solamente un año, porque este proyecto solamente dura un año, y ya, pues póngale un año, ¿ok? Por otra parte, no se asusten, porque recuerden que todos los empleados entran bajo un periodo probatorio de 9 meses y usted tiene 9 meses para probar ese empleado, ¿ok? Así que no pasa nada, no tiene que ir corriendo a ponerle, no quiero que vayan corriendo a ponerle tiempos a sus contratos de empleados regulares. No, porque recuerde que los empleados regulares usted tiene 9 meses para evaluar. ¿Ok? Em, también los beneficios y las licencias aplicables. Aquí cuando vean el ejemplo de contrato que les voy a enseñar, es súper importante que revisen sus contratos y que en sus contratos no otorguen más beneficios que los que dispone la ley, ¿ok? Y con esto he tenido particularmente muchas situaciones con varios clientes que se ponen bien dadivosos al momento en que contratan y quieren, o sea, te doy dos, mira, acumulas en vez de medio día por mes, que es lo que establece ahora mismo. La ley establece que un empleado que trabaja 130 horas o más acumula medio día por mes de vacaciones. O sea, esos son 6 días al año. Y aquí en Puerto Rico la gente no sigue eso. La gente se quedó con las disposiciones de la ley antes del 2017 y entonces le permiten a los empleados acumular 1,25. Pues quiero que sepas que todos los que hacemos eso estamos dando más beneficios que los que dispone la ley, ¿ok? Y eso puede ser buenísimo, pero si la cosa se pone bien difícil, que yo tengo que cortar porque no tengo chavo, y entonces digo, ay, espérate, que es que la ley lo que me dice a mí es que yo tengo que dar 6 días nada más. Pues olvídate, pues estos empleados yo no le puedo dar 15 días, porque antes del 2017, gente, eran 15 días, 1,25 por mes. ¿Ok? Y ahora, un empleado que comienza y trabaja 130 horas o más son 6 días. Ahí hay una diferencia que cuando usted calcula en dólares y centavos es importante para los patronos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo en el contrato le dije que va a acumular 1,25, no puedo después venir a decirle, sí lo puedo hacer, pero no puedo hacer, o sea, no es tan fácil, ¿ok? Porque el empleado puede alegar un discrimen, puede tener un dolor de cabeza haciéndolo, tiene que justificarlo, o que tiene que hacerlo para todo el mundo, el empleado puede alegar que está discriminando, o sea, usted no sabe el lío que puede meterse. Pues entonces, mi recomendación es que no se ponga creativo en las partes en el contrato que tengan que ver con licencias y que simplemente una mera referencia a que el empleado acumula las licencias y las licencias establecidas por ley. That's it. Ok, ya. Así. Lo que como empleado acumulará la licencia de vacaciones y de enfermedad establecida por ley. Y ya. Si usted le quiere dar, porque ese mes quiso dejarla que se fuera por vacaciones y dijo, se los voy a pagar, pues usted se los paga por el lado como beneficio, pero no lo incluye en el contrato, ¿ok? No es una obligación, es un regalo que le quiso hacer, ¿ok? Así que es importante en cuanto a los beneficios y licencias, eso particularmente, que haga referencia a las disposiciones de ley. Periodo probatorio no tiene que estar por obligación en el contrato, pero si usted lo quiere poner, inclúyale la fecha en la que termina. Son 9 meses, recuerden, para empleados no exentos, 12 meses para empleados exentos. Y otra cosa que tiene que estar súper importante en los contratos es el proceso disciplinario y las causales de terminación, ¿ok? Proceso disciplinario, mire, aunque usted tenga un manual de empleado que el empleado firmó, que también es la ley entre las partes, póngale dos o tres cositas en el contrato, ¿ok? Porque así lo tiene doble, ¿ok? Y así entonces usted puede probar que de las dos formas, o sea, pues está en el contrato, ¿ok? Así que, ojo, importante, el contrato no sustituye el manual y vamos a hacer un seminario sobre manual del empleado, pero de alguna forma tienen que estar, miren, trabajando en común, ¿ok? Y puedes hacer un resumen en el contrato de lo que estableces en el manual. Y por último, tiene que tener las firmas de ambas partes y la fecha de vigencia. Que mucho contrato sin firmar. Si yo tengo el contrato licenciado y cuando yo lo busco no tiene la firma, pues no tiene contrato. No tiene contrato porque el contrato necesita para probar que tenga la firma de ambas partes, ¿ok? Así que súper importante asegure que le firmen el contrato.
Licenciada, lo tengo que tener original en mi oficina. Ya eso no existe. Ya es realidad. Sí, claro, por cuestiones de prueba es mucho mejor, pero gente, estamos trabajando con el mundo digital. Todo se somete en el tribunal digital. O sea, básicamente yo no tengo que llevar al tribunal el contrato original a menos que surja una controversia sobre que la otra parte me diga que ese contrato no lo firmó y habrá que ver un perito si la firma a puño y letra, pues ahí sí necesito el original. Pero si yo lo que tengo es evidencia de un contrato firmado, lo puedo guardar digital, no hay ningún problema. Lo importante es que lo tenga y que usted lo tenga, porque hay veces que me pasa que lo firmó y te lo llevó el empleado. Ajá, pues para que o sea, no, lo necesitamos los dos, ¿ok? Así que tómele la firma y guarde su contratito en su expediente, ¿ok? Y bueno. Importante que además de lo básico que estábamos viendo ahí, ¿qué cosas son recomendables? Y yo creo que esta es la parte más importante de este seminario y la parte que yo entiendo que ustedes tienen que estar súper pendientes, gente. Cláusulas de confidencialidad. Yo creo que esto porque como les dije, el contrato puede ser verbal y hay disposiciones que ni siquiera tienen que estar porque la ley las da. La licencia, el bono de Navidad, o sea, horas extra. Ya la ley dice cuánto es que se va a cobrar por horas extra, así que eso no tiene ni que estar en el contrato. Pero hay disposiciones que usted tiene que usar para protegerse y aquí las tenemos. La primera, cláusula de confidencialidad. No importa cuál sea su negocio, usted tiene que poner una cláusula, es la que yo digo para imponer respeto, para proteger la información interna de la propiedad, ¿ok? Y también la propiedad intelectual. O sea, yo incluyo, no importa el negocio que tengan mis clientes, una cláusula de confidencialidad de ambas partes, ¿ok? No importa, aunque sea un autopar, o sea, aunque sea, porque pasan cosas dentro, que de momento fue, yo manejo información sensitiva y aquí viene la gobernadora a mi negocio a hacerse el pelo y es un contrato de spa. Pues mire, usted tiene que tener una cláusula de confidencialidad en donde le indica a esos empleados que la información que se maneja interna no puede ir y eso le puede salvar, porque usted no tiene control sobre las cosas que hacen sus empleados. Y usted de momento va a un empleado suyo y va y dice cuatro cosas afuera de lo que pasa en su negocio. Cuando la tercera persona que se vio afectada trate de reclamarle a usted, usted le va a decir, mire, yo le exigí a ese empleado que no lo hiciera. Ese empleado estaba bajo una cláusula de confidencialidad de lo que sucedía en mi compañía y no lo hizo. Pues ya usted de alguna forma se protege y protege su responsabilidad de parens patria. Importante, nosotros como patronos somos responsables de lo que hacen nuestros empleados. O sea, eso es una máxima legal. Somos como sus padres, ¿ok? Así que nosotros somos responsables de lo que ellos hacen de alguna manera. ¿Y cómo nosotros nos podemos salvar? Pues precisamente con este tipo de cosas, evidenciando que nosotros le advertimos, los educamos y que pues ellos fueron los descarrilados, ¿ok? Así que eso es súper importante. Número dos, cláusula de no competencia o no solicitación. Gente, las cláusulas de no competencia tienen unos asuntos específicos y en Puerto Rico no necesariamente son válidas todas las cláusulas de no competencia. A mí, honestamente, no me importa, yo las incluyo, ¿ok? Hay una legislación particular, una jurisprudencia particular que establece que para una cláusula de no competencia sea válida, tiene que haber una compensación. O sea, que cuando ese empleado viene, yo le dije, mira, no puedes competir conmigo. Si yo te despido o tú te vas, no puedes competir conmigo. Pues como el Tribunal Supremo ha dicho que como estamos en un lugar territorial tan pequeño, tú no puedes como patrono limitarle la opción de que esa persona se gane la vida. Y pues en consideración a eso tienes que pagarle, ¿ok? Así que eso es tema para otro seminario, pero sí, para que una cláusula de competencia sea válida, debe haber como una aportación económica. Por eso es que muchos patronos en Puerto Rico dan un bono por firmar, pero es pensando en esa cláusula de confidencialidad. Es como que te voy a dar un bono por firmar de $500. Y eso incluye esta cláusula de no competencia. Y así lo haces bien porque le diste una compensación que se puede entender que si es adecuada o no es adecuada, pero bueno, te puede ayudar en términos de prueba. Y también otra cosa es que las cláusulas de no competencia no pueden ser así como súper abiertas, de que no puedes darle, no puedes trabajar como cuidador de niños ¿sabes? En todo San Juan. No pueden ser tan abiertas, ¿ok? Tienen que también tener un
un tiempo. Así que usualmente yo lo que recomiendo es que esas cláusulas de no competencia sean menos limitantes para que puedan pasar por el rigor del tribunal, ¿ok? Que se limiten a tus clientes, ¿ok? Que se limiten a que tú no le puedes dar servicios ni solicitar hacer lo mismo con mis clientes, porque fíjense que de esa manera usted no le está limitando su derecho a trabajar. Esa persona puede trabajar con otros clientes, pero no puede interferir con los tuyos y eso es justo, ¿ok? Pero ese tipo de cláusulas es importante que esté, porque si no está, pues no puede hacerla valer. A mí me han llamado mucho diciéndome, licenciada, es que me enteré que fulanito va a montar un negocio igual que el mío. Entonces lo quiero despedir porque lo está montando. Y lo quiero despedir porque eso no está bien. Y yo le digo, ¿y quién te dijo que eso no es legal? O sea, él hizo un contrato, déjame ver tu contrato de empleo. ¿En tu contrato de empleo dice algo? O sea, el empleado puede montar el negocio que le dé la gana. No lo puede montar si por contrato se obligó contigo a no hacerlo mientras trabaja contigo, pero hay que ver qué dice el contrato, pero no, si no le incluiste nada en el contrato, lo puede hacer, ¿ok? Así que cuidado y por eso es que yo creo que esta es la parte más importante de este seminario, ¿ok? Básicamente estas cláusulas que son recomendadas que les puede ayudar a ustedes como patrón. Cláusula de propiedad de trabajos desarrollados. Importante, aplica mucho a industrias creativas, tecnológicas, trabajo de propiedad intelectual, o sea, ese tipo de cosas. Pues mira, tiene mucho que ver sobre eso. Y resolución de disputas, escoger foros, ¿ok? O que te diga cuál es el proceso que se va a hacer en caso de un problema. Y si está incluido en el contrato, es ley entre las partes, la persona tiene que seguir ese proceso. Por ejemplo, tú podrías ponerle mira, tienes que, antes de ir a un procedimiento judicial, tenemos que dialogarlo de esta manera. O podrías decirle, en caso de una situación judicial o de alguna demanda relacionada con este contrato, todo se litigará en el Tribunal de San Juan, que no te lleven a Moca, porque la persona vive en Moca. O sea, ese tipo de cosas las puedes incluir en el contrato y ayudan muchísimo. Y obviamente no todo el mundo las tiene, ¿ok? Entonces, aquí. Modelo básico del contrato. Ok, aquí les voy a enseñar un modelo básico de un contrato para que ustedes vean qué es lo que debe incluir y usted se asegure, ¿verdad?, de que cuando usted haga un contrato, pues de alguna forma parezca a esto o que se asesore, ¿verdad?, para tenerlo. Déjeme buscar aquí. El modelo básico, básicamente, como les dije, no, ninguna ley establece que tiene que tener, o sea, que tiene que tener X o Y cosas, pero este es un modelo básico. ¿Lo ven? Escríbame por ahí en el chat si lo están viendo. Aquí estamos viendo en la pantalla un documento Word. Casi siempre los contratos comienzan con el título, comienzan con la parte de comparecencia. Como les dije, legalmente no hay. Por favor, escríbanme por ahí si lo están viendo para continuar y poder seguir hablando del documento. Si alguien me lo escribe, se lo voy a agradecer. Pero como les dije, los documentos, no hay ninguna ley que te diga el contrato tiene que tener esto. Así que el contrato puede ser hasta una carta. O sea, puede ser algo informal, ¿ok? Em, Tiene casi siempre la parte, sí, se ve, muy bien. La parte de comparecencia, entonces en donde incluimos pues de la primera parte, de la segunda parte, comparecen. Esa comparecencia es importante para saber quiénes se están compareciendo y qué exponen. Pues mira, que es una compañía, aquí este es uno dedicado al cuidado de niños, que son muchos de mis clientes, y que para poder ofrecer servicios necesitamos contratar sus servicios, en virtud de lo cual han acordado este siguiente contrato sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones. Y aquí, ¿verdad? Tiene algunas disposiciones que pueden ver básicas en un contrato que incluyen los servicios contratados, que aquí está lo que va a hacer la persona, disponibilidad, que es súper importante porque siempre te dice, yo tengo disponibilidad completa, no, pues dime, o sea, los turnos son rotativos, pues entonces me tienes que decir cuál es tu disponibilidad, si vas a trabajar a tiempo parcial o si es a tiempo completo, tu disponibilidad. El periodo probatorio, fíjense que aquí
yo incluyo que se clasifica como empleado no exento. Recuerden que los empleados no exentos son los que cobran por hora, los que van y ponchan por hora. Y ves que aquí le pongo que será sometido a un periodo probatorio de 9 meses de duración y básicamente dice que de finalizar el periodo probatorio satisfactoriamente, pues se convertirá en un empleado regular. Eso lo dice la ley. Eso no tiene ni que estar en ningún contrato, así que eso lo dice la ley. Eso, o sea, básicamente se lo está recordando. Y bueno, la parte importante es esta, los deberes y responsabilidades, porque aquí tú de alguna forma incluyes y le dejas saber cuáles son las cosas que para ti son importantes, ¿ok? No tiene que ser tan detallado como un manual de empleado, pero usted aprovecha en el contrato, que es lo que casi siempre los empleados leen, porque el manual no lo leen, pero los contratos sí. Y usted pone las cosas que son realmente importantes. Pues mira, para mí es importante que llegue 15 minutos antes, que atienda y cuide y eduque a los niños, que así literal que se registre la hora de entrada y salida. Estas cosas que para usted son indispensables, pero indispensables. Usted trata de enumerarlas, ¿ok? Ahí yo básicamente le hago esa lista de las cosas que son, mira, los 10 mandamientos para su empresa. Usted debe incluirlos en el contrato porque es la exigencia suya hacia ese empleado. Aunque le dé un documento aparte de funciones, aunque le dé aparte un manual de empleado, inclúyalo en el contrato. Y ve que aquí también dice cumplimiento con las normas y el manual de empleados, que también vamos a hablar de eso en otro seminario, pero es importante que tenga un manual de empleados. La resolución del contrato, recuerden que en Puerto Rico, por disposición constitucional, los empleados pueden contratar y pueden renunciar sin ninguna consecuencia. O sea, aunque un empleado se haya obligado a trabajar conmigo hoy y me renuncia mañana, yo como patrono no puedo ir a demandarlo. Es un fastidio, no sé, porque queremos a veces demandarlo porque es que se obligaron. Porque ellos tienen un derecho constitucional a tener el trabajo que ellos quieren y pueden contratar contigo hoy, renunciar mañana y contratar con el vecino, y bla, bla, bla. Lo malo es que no aplica igual al revés. Así que si nosotros como patronos nos obligamos a darle empleo, yo no puedo despedirlo así porque sí, sin ninguna causa, a menos que esté en periodo probatorio. Pero por eso es que es tan valioso el periodo probatorio. Pero igual, o sea, tengo un contrato con ellos. Así que esto es importante, esto de la resolución, porque la terminación por contrato de la empleada, yo siempre pongo, porque hay una ética de trabajo que se entiende que si, mire, si usted hace ejercicio de su derecho constitucional y usted quiere renunciar, déme un periodo por escrito. Aquí dice 90 días, eso es un montón, eso no pasa. Hoy día los empleados renuncian el mismo día, ¿ok? Que eso está fatal, ¿ok? Pero mínimo, lo que se estila, ¿cuánto tiempo es? 2 semanas. 2 semanas debe darle de notificación al patrono. Así que inclúyalo. Aunque usted, si el empleado no lo hace, quiera demandarlo porque incumplió su contrato, de verdad, debemos poder demandarlo porque incumplió, es un incumplimiento de contrato. Si se renunció y no siguió la cláusula de notificarme, lamentablemente el tribunal no me va a dejar demandarlo porque él tiene un derecho constitucional a renunciar y bueno. Pero por ética debemos todos los patronos unirnos y mantener esa cláusula porque los empleados de alguna forma deben entender que hay que darle una notificación adecuada a los patronos. ¿Ok? Incumplimiento por fuerza mayor, gente, esta cláusula tiene que estar, y más nosotros que hemos vivido huracanes, temblores, que si usted mañana no puede darle trabajo porque vino un terremoto y le fastidió el negocio, pues eso es una fuerza mayor, yo no incumplí, yo no te estoy dejando sin trabajo por ninguna razón, es que es una fuerza mayor, así que esa cláusula es importantísima en un país como este, en donde literalmente usted puede cambiar su negocio de un momento a otro por un temblor, o por un terremoto, o por un huracán, ¿ok? Así que esa cláusula es importante que la tenga. Compensación, la compensación, ¿cuánto le voy a pagar por hora? Es importante que lo establezca. Beneficios marginales, aquí está lo que les decía sobre los beneficios marginales, que mira lo que dice, gozará de las licencias, beneficios y bonos según establecen las leyes vigentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Busca en la ley cuál es tu derecho, pero cuidado con decir, pues mire, la licencia, usted va a tener derecho a 2 días de vacaciones por mes y a 2 días por enfermedad. Eso es más de lo que dice la ley. Y cuando se vaya va a tener un problema porque tiene que hacer valer lo que dice el contrato. Así que mejor, usted si le quiere dar más, se los da por el lado, pero en el contrato usted garantiza lo mínimo y se lava las manos que establece la ley, ¿ok?
Así que eso es importante. La jornada laboral, ahí estará también que va a ser de tanto, que si se excede el exceso de tal suma, se le compensará a tiempo y medio. Fíjese que esa cláusula está más redactada porque yo espero que aquí dijera 40 horas, porque es si te excedes de 40 horas, entonces te tengo que pagar el tiempo y medio. ¿Ok? Pero si tú pones ahí que es de 20 y que en exceso de 20 te voy a pagar el tiempo y medio, pues básicamente tú cambiaste lo que dice la ley. ¿Ok? Porque la ley establece que no son 20 horas semanales, que es cuando excedes de 40. ¿Ok? Así que por eso es que los contratos tienen que ser revisados. ¿Ok? Antes de firmarlo. Y bueno, los documentos requeridos, importantes, los documentos que la persona tiene que llenar. Y la prohibición de no competencia, ahí están cláusulas como esas, acuerdo de no competencia, toda la cuestión y confidencialidad, lo que les decía ahorita. Y acá disposiciones generales que son informes, alcance, enmienda, ley aplicable, que es la de Puerto Rico, título, separabilidad y al final la firma de las dos partes, ¿ok? Así que eso es un ejemplo de un contrato básico, súper básico y de lo que usted básicamente debe incluir en el mismo, ¿ok? Que no debemos excedernos, porque a veces nos pasa que queremos hacer el mega contrato y terminamos tirándonos un tiro en el pie porque es demasiado. Ya usted vio que cuáles son las implicaciones de no tener un contrato básico, pues mire todo eso. Reclamaciones de ley 80 por despido injustificado, porque les voy a poner un ejemplo más adelante, porque póngale que usted lo despidió porque no sé, por algo que para usted era indispensable y usted no lo puso en su contrato, pues entonces eso puede ser una reclamación. Alegación de horas extras no pagadas, porque dijo que le iba a pagar horas extras por encima de las 20 y en realidad son de las 40, o sea que por eso es que tenemos que ver el contrato. Demandas, etcétera. Así que el contrato, claro, es básicamente la mejor defensa en contra de cualquier reclamación. Ahí vemos cuanto más específico el contrato, mejor, pero cuidado con la especificidad. Asegúrese de que sea lo que establece la ley. Y bueno, aparte de eso, casos, le voy a hablar de 3 casos para que usted vea, ¿verdad? Ejemplos que ha pasado, que yo he vivido, no voy a poner los nombres, pero sí, son compañías que yo he vivido con cliente. Empleado demandó por horas extras no pagadas. ¿Por qué? Porque una tienda contrató a una empleada a tiempo parcial y en el contrato se incluyó que se pagarían horas extra después de la cuarta hora en lugar de la quinta hora, que es lo que establece la ley, pero en el contrato puso que después de trabajar 4 horas le iba a pagar a tiempo, y, 2 cosas, que le iba a pagar a tiempo extra y también decía que le iba a pagar doble. Ahí hay dos problemas que son, puso una disposición que va en contra de lo que dice la ley, le dio más beneficios de lo que dice la ley. La empleada demanda y exige este fracatán de horas y ojo, cuando un empleado demanda por horas extra puede ir 3 años hacia atrás, ¿ok? Así que era un montón lo que llegó. Y entonces el patrono tuvo que pagar porque aunque la ley decía que las horas extras se pagaban después de la quinta y que el pago de horas extra era tiempo y medio, esa persona logró traer un contrato válido que decía que la iba a pagar después de la cuarta hora y a tiempo doble. Pues básicamente es como que le diste un beneficio que no le correspondía por ley, pues te tienes que atar a lo que dice el contrato. Así que lección, si le ofreces más derechos de los que dispone la ley, tienes que cumplirlo. ¿Ok? El segundo no se ve. Ay, no se ve. Déjame ver si se ve, Maricel, que están viendo. El segundo Lo, caso, ¿no se ve? no, se quedó la pantalla en el modelo básico y hay como, o sea, como que se quedó ahí, no, no el próximo slide. No, vamos a ver ahora mismo. Ahora, Ahora sí, ahora, gracias, ok. gracias. Otro caso real, súper, de verdad que esto, la verdad, un ex empleado abrió un negocio idéntico al tuyo, al frente. Y esto fue una estilista que se fue de un salón y abrió uno propio en la misma avenida. Se llevó clientes y personal y por aquí vino la, o sea, la dueña del negocio, histérica porque le hizo eso y cómo la podía demandar porque está compitiendo. Mira, estamos en un libre mercado. O sea, los salones de belleza no son como la farmacia, que para establecerlo,
el Departamento de Salud tiene que básicamente delimitar los territorios, ¿verdad? Y que no hayan tantos por cada milla. Eso pasa en la farmacia y en algunas instituciones que son de servicios de salud, pero los salones de belleza, todos los demás negocios, por eso es que estamos en libre competencia, por eso es que McDonald's se posiciona al frente de Burger King y por eso es que CVS se posiciona al frente de Walgreens. O sea, entonces, ¿qué pasó aquí? Pues llega aquí a donde mí, que es lo primero que nosotros le preguntamos, dame su contrato de empleo, el contrato que firmó contigo. Había una cláusula sobre eso, en donde se obligaba a no competirte en determinado tiempo. Pues no, no había ni contrato, ni cláusula, ni nada. Así que el patrono no pudo hacer absolutamente nada legalmente. ¿Por qué? Y la lección es incluir cláusulas protectoras, no solamente durante el trabajo, es que yo a veces en ese tipo de casos incluyo cláusulas que abarquen lo que pase después de que termina nuestra relación laboral. ¿Ok? Eso te pudo haber salvado o por lo menos ponerle presión para que no lo hiciera, pero lo hizo. Y el tercer caso y el último caso es un día fuera y lo votaron. El contrato decía otra cosa. Esta es la clásica. Una empleada no se presentó a trabajar un lunes, no dijo nada. Luego se ausentó el martes, tampoco dijo nada. Y el patrón no dijo, ¿sabes qué? Te despido, abandono de trabajo, porque yo digo que 2 días son un montón y que nada que ver, ¿sabes? Abandonaste tu trabajo. La empleada fue y presentó una querella en el Departamento del Trabajo alegando despido injustificado. ¿Por qué? Porque el contrato decía que el abandono del trabajo se entiende como 3 días consecutivos sin justificación y ella había faltado 2 sin justificación. Miren qué pantalones, o sea, la empleada faltó 2 días, el patrono lo vota y básicamente la empleada le dice, no, no, es que no me podías votar, me tenías que amonestar, pero no me podías votar, ¿ok? Gente, en este caso el patrono perdió porque es verdad, o sea, el abandono de trabajo no está definido en ninguna ley, pero sí está definido en tu contrato. Si tú pones en tu contrato, es más, tú puedes poner en tu contrato que un día que tú faltes sin decírmelo, puede ser justa causa para despido sin notificarme, sin contestarme, o sea, lo puedes establecer o puedes poner 2 días. Y en este caso, el patrón había puesto 3 días, que 3 días de ausencia, sin notificar, sin saber de ti, se entendía abandono de trabajo, por lo cual el contrato estaba rescindido automáticamente. ¿Y qué pasó? En este caso, la empleada faltó 2, no 3. Y el patrono perdió el caso, porque el tribunal entendía que el contrato es la ley entre las partes, ¿ok? Va por encima de lo que la otra decía, y que el despido fue prematuro y pues fue contrario a lo que habían pactado, ¿ok? Así que es importante que si para ti es básico, o sea, para ti, tú sabes que tú no vas a aguantar que un empleado te falte 2 días sin autorización, ponle 2 días, no le pongas 3. O si te falta, mira lo que dice el contrato antes de actuar para que no tengas que caer en eso, ¿ok? Y bueno, hasta aquí todo sobre los contratos. Espero que les haya gustado. Ya cumplimos con la hora, no me gusta excederme por más tiempo para los que ya van a recibir esta grabación que no pudieron conectarse. Dudas o preguntas las pueden hacer por email y yo se las contesto. Las personas que están aquí, si tienen alguna duda o pregunta, pueden escribir en el chat, los estoy leyendo. O también pueden escribirme directamente. Espero que les haya gustado este seminario y bueno, hasta la próxima. El próximo seminario va a ser en mayo. Pendiente en que por ahí sale el tema. Espero que les haya gustado. Déjame ver, no tengo preguntas, dudas para contestar las live. Si hay alguien que quiere hablar, lo puede hacer ahora mismo antes de irme para no colgarles así. ¿No? Mil gracias. Ok. Ok, bueno, pues está bien, eso es todo. Estamos aquí a sus órdenes, así que tengan un súper viernes y bueno, hasta la próxima. Bye.